Ricas bendiciones para todos. Queridos, un placer para mí estar una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios por su canal. Esta es la vida eterna. Amados del Señor, nuestra vida eterna depende de que conozcamos al Padre y al Hijo, de que tengamos una debida apreciación del carácter de nuestro Dios. No podemos irnos a los extremos. No podemos pensar que nuestro Dios es tan misericordioso, que nuestro Dios es tan amoroso, que nos va a salvar en el pecado. No, Él nos va a salvar del pecado, no en el pecado. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo. No podemos ver a nuestro Dios como un juez severo, como un juez que está pendiente a que erremos, a que pequemos, para hacernos caer todo el peso de la ley. Debemos ver a nuestro Dios tal cual es, un Dios que está interesado en que nos salvemos, un Dios que ha demostrado no tener ninguna reserva para nosotros, que abandonó su puesto de Dios, vino a esta tierra y murió la muerte y muerte de cruz, y que además de esto tiene a nuestra disposición las bóvedas celestiales, todos los nacionales del cielo, para que nosotros tengamos victoria sobre el pecado, para que nosotros tengamos victoria sobre esos defectos de carácter que traemos al venir con una naturaleza pecaminosa. Y queridos, en esta ocasión vamos a estar estudiando la carta a los hebreos, con especialidad el capítulo 6, los versículos 4 al 6. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras cuando dice: porque los que una vez fueron iluminados y usaron el don celestial y fueron participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron los poderes del mundo venidero y recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento, crucificando para sí mismo nueva vez a Cristo? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando hace esta declaración? Está diciendo el apóstol Pablo que después de nosotros haber tenido un encuentro cercano con Dios, ya no tenemos oportunidad de arrepentirnos si nos hemos apartado de Dios de manera consciente y voluntaria. Está diciendo el apóstol Pablo que ya Dios no nos va a ofrecer el arrepentimiento. Bueno, esa será la continuación que tendremos en esta ocasión. Vamos antes a tener una palabra de oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora queremos pedir que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Ya lo que vamos a presentar en esta ocasión está elaborado, está bosquejado. Solamente le mandamos en este momento que ponga las palabras apropiadas para que pueda ser entendida, aceptada y sobre todo puesta en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, hay personas que al abordar las Escrituras dicen hay que abordar las Escrituras con una mente abierta, dispuesto a escuchar la voz de Dios, y toman la Biblia, la leen, reciben una impresión y dicen: el Espíritu de Dios me ha hablado y por lo tanto esta porción de la Escritura dice tal cosa. No, así no, mi querido. Sí es cierto y que es importante a la hora de nosotros abordar la Biblia, hacerlo con una mente abierta y dispuesta a que el Espíritu nos hable. Pero también igualmente importante es que cuando vamos a leer las Escrituras, la leamos utilizando los principios de interpretación bíblica. No estoy diciendo con esto que vamos a poner primero los principios de interpretación bíblica a la voz del Espíritu Santo, pero creo que ambas deben ir de la mano. ¿Por qué? Puede que usted aborde las Escrituras y por alguna impresión de su mente a usted le parezca que es el Espíritu quien le está hablando. Para irnos por lo seguro, entonces vamos con la mente abierta, dispuesta a que el Espíritu nos abra, y también usamos aquellos principios de interpretación bíblica que Dios nos ha dado a medida que ha ido pasando el tiempo. No es necesario, mi querido, que usted sea un teólogo para entender las Escrituras. La Biblia, cualquier persona puede entenderla, hasta un niño puede entender las Escrituras. Sin embargo, mientras más herramientas usted tenga para interpretarla, más posibilidad tiene de ser certero en la interpretación de un texto. Hay principios muy elementales que se pueden usar para interpretar las Escrituras que pueden darnos muy buen resultado. Por ejemplo, a la hora de usted abordar la Biblia, debería por lo menos hacerle 3 preguntas al texto. Muy importante.
debe preguntarle, ¿quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y por qué fue escrito? Con estas tres preguntitas, si usted logra responder esta pregunta, le aseguro que tendrá una mayor claridad a la hora de llegar a una conclusión de cuál es el sentido que tiene una porción de las escrituras. Mis queridos, con esto en mente, vamos ahora a pasar a analizar la carta a los hebreos. De inmediato podemos preguntarnos, ¿quién escribió la carta a los hebreos? La carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un individuo que conocía muy bien el tema del santuario, muy bien. También manejaba muy bien el tema de la justificación por la fe y las profecías. Un hombre que muy versado en estas tres cosas, conocía santuario, justificación por la fe y profecías. ¿A quién fue escrita la carta a los hebreos? Importante, hermanos, este dato, muy importante. En los días del apóstol Pablo habían por lo menos 4 tipos de creyentes. Uno de ellos eran los gentiles conversos. Este grupo de creyentes que habían sido alcanzados en su mayoría por el mismo apóstol Pablo. Este grupo se encontraba en una buena posición, en una buena condición. ¿Por qué? Por haber recibido el evangelio de mano del apóstol Pablo, recibieron un evangelio sano, recibieron un mensaje completo. Luego de este grupo podríamos mencionar a los hebreos convertidos, representados principalmente por los apóstoles y sus seguidores inmediatos, los que recibieron el evangelio de mano directa de los apóstoles. Esto, igual que el primer grupo, pues también se encontraron en una muy buena posición, ya que su evangelio, su mensaje era un mensaje íntegro, estaba completo, no estaba mezclado con ningún tipo de confusión. Sin embargo, había un tercer grupo. Este tercer grupo son los hebreos pseudo convertidos, los judíos medios convertidos. Este grupo usted puede identificarlo, puede visualizarlo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Usted se va a dar cuenta que luego de que la iglesia apostólica empieza a crecer, un grupo de judíos se integra, se incluye al movimiento, y entonces empiezan los conflictos porque un grupo de creyentes dice que no hay que circuncidarse, mientras que otro grupo de creyentes dice que sí hay que circuncidarse, y además de eso seguir practicando las fiestas y la costumbre del Antiguo Testamento. Así que estos que, habiendo aceptado el evangelio, todavía seguían apegados a la costumbre del Antiguo Testamento, dígase la circuncisión, las fiestas y los ritos y demás, estos estaban medios convertidos. A este grupo de creyentes fue a quien especialmente fue escrita la carta a los hebreos. El cuarto grupo de creyentes que había en los días del apóstol Pablo eran los hebreos o los judíos no conversos, dígase la casta sacerdotal, la casta dirigencial, que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra estuvieron constantemente persiguiéndolo, acechándolo, y que posteriormente hicieron lo mismo con sus apóstoles. Esta carta no fue escrita para ellos, aunque como en el primer caso, el primer grupo, el segundo, al tener contacto con la carta podían beneficiarle. Hasta ese momento no habían tomado su decisión por parte de Dios, pero si la carta le llegaba y la leían, podían ser impresionados y volver atrás. De manera que, mi querido, la carta a los hebreos fue dirigida de manera muy especial al tercer grupo de creyentes que habían en los días del apóstol Pablo. Eran los hebreos, pseudos convertidos, los hebreos que se habían convertido a media, que tenían una fe no completa. Ahora bien, ¿por qué fue escrita la carta a los hebreos? La carta a los hebreos fue escrita con un carácter de urgencia. La carta a los hebreos fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 62 de nuestra era. Para los que manejan un poquito la profecía, deben saber que, si recuerdan la experiencia de Mateo 24, los discípulos están en el templo y van saliendo del templo y le dicen al Señor: Señor, miren los edificios del templo. Y el Señor les dice: miren, ustedes ven todos estos edificios, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos son impresionados, guardan silencio, y estando aparte con el Señor, le preguntan: Señor,
¿y cuándo será el fin del mundo y cuáles serán las señales de su segunda venida? A la que el Señor le dice, le presenta varias señales y le da varios detalles, pero de lo más importante que nos atañe ahora, el Señor le dice, miren, cuando veáis la señal de la que habló el profeta Daniel, huyan a los montes, huyan con prisa, no miren atrás, no vuelvan a buscar su túnica, salgan. Esa profecía se cumplió en el año 70 de nuestra era. Debió haberse dado en el año 34. Ustedes sabrán que en el libro de Daniel está la profecía de los 70 años, 470 semanas, 490 años, perdón, que debían terminar y que terminaron en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, más bien con la predicación a los gentiles, cuando se abre el evangelio para los gentiles. Para ese momento, la profecía indicaba que ese periodo de tiempo estaban señalados para el pueblo de Dios, para que tomaran su decisión a favor de Dios o en contra, para que tomaran su decisión en cuanto a si iban a continuar en la apostasía o si iban a poner definitivamente de parte de Dios. Con sus hechos, la nación judía, por lo menos como nación, tomó la decisión de seguir en la apostasía. Así que en el año 34 la nación debió haber sido destruida, pero Dios en su misericordia y apegado a lo que había dicho anteriormente en Ezequiel 18, que los hijos no debían cargar con la culpa de los padres, le prolongó su misericordia para que los hijos no murieran por la decisión que los padres habían tomado. Lamentablemente, la historia ha demostrado que los hijos, al igual que los padres, pues también continuaron en la apostasía persiguiendo a los apóstoles. Así que en el año 70 de nuestra era vino la destrucción a Jerusalén. Atención aquí, mis queridos. La carta a los hebreos fue escrita entre el año 60 y 62 de nuestra era. Unos 8 años más tarde venía la destrucción al pueblo. Por lo tanto, era necesario que los hebreos estuvieran claros y que se definieran, especialmente aquel grupo de hebreos que había convertido, pero que su fe no estaba completa. Debían decidir de qué lado iban a estar, si definitivamente del lado de Dios o si definitivamente del lado de la apostasía. El contenido de la carta a los hebreos, mi querido, toda la carta a los hebreos es una comparación de la experiencia del Israel del Antiguo Testamento con la experiencia que debía ser del Israel espiritual. Es una comparación constante entre la experiencia del Antiguo Testamento con la experiencia del Nuevo Testamento. Además de una comparación, también es una constatación. Es decir, el apóstol Pablo presenta la diferencia entre el servicio del Antiguo Testamento con el servicio del Nuevo Testamento. Toda la carta a los hebreos es una presentación donde te comparo uno con el otro y donde te presenta la diferencia de uno con el otro. El objetivo del apóstol Pablo con esta carta era poner a sus lectores a que fijaran su vista en Cristo y de manera particular en la obra que Cristo estaba efectuando en ese momento. El apóstol Pablo estaba buscando que sus lectores pusieran los ojos en Cristo, en el santuario celestial, en el ministerio que Cristo estaba efectuando en ese momento. Eso podemos verificarlo, mis queridos, de inmediato leyendo la Biblia. Usted va a encontrar que en el capítulo 1, el apóstol Pablo en el primer capítulo, en los primeros versículos dice: y Dios, habiendo hablado a nuestro Padre por medio de los profetas en otros tiempos, en este por todos los días nos ha hablado por medio del Hijo. Así introduce el apóstol Pablo esta carta. Y dice el verso 3, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo hecho expiación por nuestro pecado, por sí se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el apóstol Pablo empieza de entrada presentando a Jesús como siendo la misma imagen, como siendo la sustancia de Dios. Y en el verso 5, el apóstol Pablo hace una pregunta muy interesante. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo te seré padre y tú me serás a mi hijo. Dice el apóstol Pablo, porque ¿a cuál de los ángeles? El apóstol Pablo está exaltando a Cristo por encima de los hombres y por encima de los ángeles. Lo está poniendo en su debido marco, igual a Dios. En ese texto, donde el apóstol Pablo pregunta, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Siempre que tuve la oportunidad de leerlo,
me transportaba a San Juan capítulo 5, donde el Señor, después de haber sanado al paralítico, se encuentra con este y con los sacerdotes, y ellos le preguntan: ¿por qué tú haces estas obras en sábado? Y Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Y dice el texto bíblico que y ahora más procuraban matarlo, porque él se hacía igual a Dios. Al Cristo decir mi Padre, se hacía igual a Dios. Nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, sí, pero no es de la misma manera. Cristo es quien es el unigénito, quien es la misma imagen, la misma sustancia de lo que es Dios. De manera que, mi querido, en el capítulo 1 y capítulo 2, el apóstol Pablo procura dejar por establecido, por dejar por asentado, que Jesús es Dios igual que el Padre. De acuerdo a la brevedad de la crisis por la que se iban a pasar el pueblo de Israel, era necesario que estuvieran plenamente convencidos de quién era aquel que había muerto en la cruz, resucitado y ascendido al cielo. El apóstol Pablo, además de comparar y contrastar la experiencia de lo que era el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, siempre también hacía una apelación. Comparaba, contrastaba y hacía una apelación. En el capítulo 2, el apóstol Pablo hace su primera apelación en el versículo 2. Dice, el apóstol Pablo presenta quién era Cristo, la superioridad y todo eso, y recomienda que se preste atención a su palabra. Y él dice, versículo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo no escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por nuestro Señor, nos fue confirmada por las que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y dones, según el Espíritu Santo le parecía. Entonces, mi querido, el apóstol Pablo inicia presentando la exaltación de Cristo y recomienda que prestemos atención a lo dicho por él. En el capítulo 3 y capítulo 4, el apóstol Pablo introduce la imagen de lo que es el reposo. Utiliza la experiencia del Israel antiguo con relación a lo que era la heredad de la Canaán terrenal, y en el capítulo 3 dice, miren, nuestros padres no entraron a la Canaán terrenal, no tomaron el reposo por no haber creído con fe, por no haber escuchado con fe. Ahora queda un reposo, capítulo 4. Procuremos entrar en el reposo, no sea que seamos hallados reprobados por no creer. Hebreos capítulo 3, el apóstol Pablo introduce el tema del reposo y usa primero en la experiencia del Antiguo Testamento, y en el capítulo 4 usa la experiencia que debe ser para el pueblo de Israel espiritual. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años, a causa de la cual me disgusté con ellos, con aquella generación, y dije, siempre divagan ellos en su corazón, y no han conocido mis caminos. Así que, juré yo en mi ira, no entraréis en mi reposo. ¿Cuál es el reposo aquí? Bueno, ¿cuál fue el momento en el que el pueblo fue reprobado y caminó durante 40 años en el desierto? Cuando iba a entrar a Canaán terrenal. Para Israel, el reposo era entrar en la Canaán terrenal. Entrar a la Canaán terrenal era un símbolo, era una sombra de lo que iba a ser la Canaán celestial, de lo que iba a ser nuestro supremo galardón, heredar la vida eterna. Así que el pueblo de Israel, no tanto por la desobediencia, sino más bien por la incredulidad, por la terquedad, no pudo entrar en el reposo. Toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, murió en el desierto por su terquedad y por su incredulidad. Así que en el capítulo 4 el apóstol Pablo nos dice que queda un reposo. Hebreos capítulo 4 versículo 1 en adelante. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en el reposo,
a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice el verso 6. Así que, pues que falta algunos entrar en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de su incredulidad. Dice el 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Ahí vemos. En el capítulo 3 el apóstol Pablo usa la experiencia del Antiguo Testamento y hace el símil o el parentesco que tiene con lo que es la experiencia del verdadero reposo. Y luego de eso, en el versículo 11, hace la apelación. Procuremos pues entrar, no sea que seamos hallados algunos faltos. En cada momento el apóstol Pablo hace una comparación, presenta la contratación y luego entonces hace una apelación. El apóstol Pablo en el capítulo 4 presenta que el reposo del Antiguo Testamento como el reposo semanal son una sombra de aquel verdadero reposo que sería entrar en la gracia de Dios y por ende heredar la vida eterna. Mis queridos, en los capítulos 5, 6, 7 y 8 el apóstol Pablo introduce, hace el énfasis, presenta el sacerdocio de Jesús. Capítulo 5, 6, 7 y 8, el énfasis del apóstol Pablo, el enfoque del apóstol Pablo en esta porción de la carta es presentar el sacerdocio de Jesús. Y dice el 5.1, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrenda y sacrificio por los pecados. El apóstol Pablo dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido. Interesante esta parte. El apóstol Pablo dice que los sumos sacerdotes eran elegidos de entre los hombres y eran constituidos sumos sacerdotes. Ahora el apóstol Pablo en el versículo 5 dice que Cristo no se constituyó a sí mismo como sumo sacerdote, sino que fue constituido sumo sacerdote por su Padre. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendro hoy, este le constituyó sumo sacerdote. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mírenme, nosotros teníamos sacerdotes en el Antiguo Testamento que eran constituidos. Ahora Cristo no se constituyó a sí mismo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendro hoy, este le constituyó sumo sacerdote. Interesante el verso 10, donde el apóstol Pablo compara a Cristo con Melquisedec. Dice, y fue llamado de Dios sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 5 simplemente el apóstol Pablo hace mención de Melquisedec, pero es en el capítulo 7 donde el apóstol Pablo presenta los detalles y por qué lo compara con Melquisedec. En el capítulo 7 el apóstol Pablo le relata a sus lectores, le dice, miren, ustedes recuerdan la experiencia de Abraham cuando viene de la batalla con los reyes de Sodoma. Cuando él regresaba de la batalla con los reyes de Sodoma, se encontró con Melquisedec, sacerdote de Salem. Y dice, y Abraham dio los diezmos a Melquisedec, como diciendo el apóstol Pablo, y Abraham reconoció que el hombre del sacerdote le entregó los diezmos. Y luego dice el apóstol Pablo, y Melquisedec, bendijo a Abraham. Y el verso 7 dice, e indiscutiblemente, sin contradicción, el mayor bendice al menor. Está diciendo, miren, Abraham era el padre de la fe, Abraham fue a quien fue dada la promesa. Sin embargo, Melquisedec fue constituido sacerdote y era superior a Abraham. Ahora el apóstol Pablo te dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Te está diciendo, este hombre fue constituido sacerdote y aunque no es de la tribu de Leví, tiene un sacerdocio que es superior al levítico. Y ya en el capítulo 8 el apóstol Pablo dice que la suma de los dichos es que tenemos un sumo sacerdote. ¿Usted no quiere entender? Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjeme decirle esto. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 8. Así que la suma de lo que hemos oído es, tenemos un sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono en la majestad de los cielos. Si usted quiere continuar practicando los ritos del Antiguo Testamento, si usted quiere continuar apegado a la costumbre del Antiguo Testamento, no hay ningún problema. Sin embargo, te digo que tenemos tal sumo sacerdote que fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec, que tiene un sacerdote superior al arónico. Lo tenemos sentado en las diestras celestiales.
En el capítulo 9, mi querido, y el capítulo 10, el apóstol Pablo presenta o se enfoca en el sacrificio. El apóstol Pablo presenta que, bueno, lo leemos. En el capítulo 9 el apóstol Pablo empieza a describir todo lo que había en el santuario. Por eso le dije al principio que el apóstol Pablo era un individuo que manejaba el santuario, justificación por la fe y profecía. El hombre sabía que en unos próximos años venía una crisis por la que el pueblo iba a pasar y que era necesario que ellos prestaran atención y que pusieran y que tuvieran una fe perfecta, una fe íntegra. Entonces decía que el capítulo 9, el apóstol Pablo describe lo que había en el santuario, lo que se hacía y todo eso, y es en el capítulo 10 donde el apóstol Pablo compara y hace la constatación de lo que son las ofrendas del Antiguo Testamento comparado con la ofrenda que hizo Jesús al entregarse a sí mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa. Dice, porque el Antiguo Testamento era una sombra de los bienes venideros, no era la imagen misma de las cosas. Nunca puede por sí mismo los sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a lo que se acerca. Miren, esos sacrificios que hacíamos antes, ellos por sí mismos nunca pudieron, no había forma de que hicieran perfecto a lo que se acercaba. Y dice el 10:11: ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Y otra vez el apóstol Pablo coloca a Jesús en el santuario celestial a la diestra de Dios, como diciéndote, quien tiene la misma autoridad. Dice, ahora ofreció un solo sacrificio y con este es suficiente para eliminar todos los pecados. Y ahora él está en la diestra de Dios, en el santuario celestial, intercediendo por nuestro pecado. Toda la carta a los hebreos, el apóstol Pablo lo que está buscando es fijar la atención de los hebreos pseudo convertidos en Jesús y en su ministerio en ese momento. En el capítulo 11, que ustedes deben conocer bastante bien, es probablemente el capítulo más conocido de la carta a los hebreos, se le llama la galería de los héroes. Si usted observa bien, cada personaje que se presenta en este capítulo fueron personas que tuvieron un encuentro directo con Dios, que tuvieron un encuentro personal con Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué pasó con esta gente cuando tuvieron un encuentro personal con Dios? Entendieron, porque ellos tenían su vista puesta en la herencia terrenal. Sin embargo, después de haberse encontrado con Dios, su visión fue más amplia, fue más alta, y ahora pusieron su vista en los lugares celestiales. Podemos leer Hebreos capítulo 11, los versículos 13 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Conforme la fe murieron todo esto, sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos. Todo esto, pero Moisés vivió en la Canaán terrenal. Sansón, Gedeón, Barak, que se mencionan ahí, todos ellos vivieron en la Canaán terrenal. Todos ellos tomaron posesión de la Canaán terrenal. Leemos otra vez, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido la promesa, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, que si hubiesen estado pensando de aquella en la que habían salido, ciertamente tenían tiempo para volverse. Versículo 16, interesantísimo. Pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es, la celestial. Dice el apóstol Pablo, miren mis amores, todo nuestro sistema de culto está muy bien, el Señor nos dio la tierra, está excelente, pero este no era el fin. Esta tierra no es nuestra tierra. Ese servicio de fiestas y ritos y circuncisión, ese no es el fin, eso es una sombra. Ahora nuestro servicio, nuestro sacerdocio está en el cielo. Debemos poner nuestra vista en el verdadero sacerdote y en el verdadero ministerio que se está efectuando ahora. Tenemos que tener una vista más alta, más amplia,
como esos hombres que se mencionaban en el capítulo 6. Repito, toda la carta a los hebreos es una comparación y una constatación de lo que era la experiencia del Antiguo Testamento con la experiencia de lo que debía ser el Israel espiritual. Con esto en mente, mis queridos, podemos abordar entonces el capítulo 6, que es al que debíamos prestarle una atención más especial. Ahora, leemos Hebreos capítulo 6 y en función de lo que hemos estado conversando, interpretamos este capítulo y los versículos que nos ocupan. Hebreos capítulo 6. Bien. Repito, en el capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo está presentando a Jesús como el exceso, como el que está por encima de todas las cosas. Capítulo 3 y 4, el apóstol Pablo está presentando que todavía queda un reposo, y este reposo es entrar en la gracia y heredar la Canaán celestial. Y en el capítulo 6 es donde el apóstol Pablo hace la apelación y hace el llamado y hace el énfasis. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Leemos. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por tanto, dejamos los rudimentos, lo básico, lo elemental, y avanzamos hacia adelante, dice el apóstol Pablo. A la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas. Mira, eso del Antiguo Testamento es la sombra, ya eso caducó, son obras muertas. De la fe en Dios, de la doctrina, del bautismo, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si así Dios lo permite. Importante el tema del bautismo, claro. Importante el tema de la imposición de las manos, sí. Era la forma en la que se recibía el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Cada uno de los temas que el apóstol Pablo presentaban eran temas sumamente importantes. Y él dice, sin embargo, ahora esto pasa a ser rudimento. Ahora es necesario que usted preste atención a lo que le estoy diciendo. Ahora, el punto más elevado es que usted entienda que Jesús es Dios y que está en el santuario celestial ministrando por nosotros y que esto no sirve. Hablar de bautismo ahora, de imposición de manos, de doctrina fundamental, eso es de asuntos muertos. Ahora, nuestra atención debe estar puesta en los lugares celestiales. Y ahora leemos el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron las buenas nuevas y de los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Dice el apóstol Pablo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El apóstol Pablo dice que los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron participantes del Espíritu Santo y vieron los poderes del mundo venidero y recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios. Bien, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? El apóstol Pablo está diciendo que si yo tengo un encuentro especial con Dios y vuelvo atrás, ya Dios no me va a otorgar su perdón, que ya Dios no me va a otorgar el arrepentimiento de ninguna manera. En ninguna parte del contexto de la carta a los hebreos se hace mención de eso. Ahora, cuando usted se enfoca en lo que hemos estado diciendo, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, miren, en unos 8 años, más o menos, un tiempo muy corto, se hace una crisis, donde, obvio, nosotros que conocemos la historia, lo estamos mencionando así, donde el ejército romano viene y viene la destrucción. Cuando venga la destrucción, van a pasar una de 3 cosas, y todas son graves. Bueno, no, 2. Va a pasar una de 3 cosas. Primero, puede ser que usted haya leído la carta y le haya prestado atención a la carta, y al prestarle atención a la carta usted haya dicho, Dios es mi Dios, y está en el santuario celestial, y solté eso y me concentré en el ministerio que Cristo está haciendo a favor nuestro. Cuando venga el asedio de Roma, ¿qué va a pasar? Usted, junto con todos los fieles, cuando vean la señal, van a salir corriendo, y usted no va a correr la suerte del que se quede ahí.
lo primero que puede pasar, y bendito sea el nombre del Señor a todo el que tuvo esa oportunidad. Lo segundo que puede pasar es lo siguiente, que usted lea la carta, y al leer la carta, entonces no me presta atención. Si no me presta atención, entonces usted no va a estar percibido al cumplimiento profético, y cuando venga el pueblo romano, los sitie, los cerque, y venga la destrucción, ¿qué va a pasar? Bueno, lo más seguro es que usted vaya a morir en esa condición. Y si usted murió en una condición donde su fe no es una fe perfecta, porque usted, después de haber oído, continúa en su terquedad practicando esas obras muertas, entonces usted no puede ser movido para arrepentimiento, usted no se puede salvar. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo? El apóstol Pablo se estaba refiriendo, mire, si usted recae, si usted continúa en esa práctica, si usted sigue mirando la sombra y no mira hacia el santuario celestial, cuando venga esa crisis, usted no va a ser movido para arrepentimiento, ya no va a haber oportunidad. Lo tercero que podría pasar es lo siguiente, que usted leyera la carta, no me prestara atención, y cuando viniera la crisis, cuando viniera la destrucción, usted de alguna manera se salvara. Peor se salvaba, si no perdía la vida, a que se moría. ¿Por qué? Porque después de usted haber perdido todos sus bienes, probablemente después de haber perdido sus familiares y todo eso, ¿de qué manera usted se iba a recuperar de algo así? No había forma, porque sus esperanzas estaban puestas en la sombra, en esas obras muertas. Entonces, usted ahora tiene un bloqueo mental porque ha perdido todos sus bienes, ha perdido a sus familiares, y para colmo de males, que probablemente era más crítico, también el santuario había sido destruido, así que no iba a haber forma de ser renovado para arrepentimiento. Sin embargo, esto que le acabo de decir es una interpretación, es una aplicación del texto. ¿Qué es realmente lo que está diciendo el texto? ¿Cuál es la interpretación del texto? El texto está diciendo lo siguiente, miren, porque los que una vez fueron iluminados, gustaron del Espíritu Santo, y fueron participantes, gustaron del don celestial y fueron participantes del Espíritu Santo, y recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento, y dice el texto ahí mismo, crucificando para sí mismo a Cristo. Y está diciendo el texto, que si tú recaes, y yo te perdono, obviamente después de todo, bueno, si tú recaes, y yo te otorgo el arrepentimiento, y tú te arrepientes, está diciendo el texto que Cristo se estaba crucificando de nuevo. No, para nada, para nada. El texto lo que está diciendo es, porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron participantes del Espíritu Santo y recaen, es imposible ser renovados para el arrepentimiento mientras continúen crucificando a Cristo y exponiéndolo al vituperio. ¿Por qué? Aquí representa el animal que era sacrificado en el santuario. De manera que el israelita pseudo convertido, cada vez que iba al santuario y mataba a un cordero, ¿qué estaba haciendo? Crucificando de nuevo a Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Poniendo a Cristo al vituperio. ¿Qué estaba haciendo? Echando por el suelo el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo, mientras ustedes continúen en esa práctica, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Mientras ustedes continúen en esa práctica, es imposible que tengan una fe perfecta. El apóstol Pablo no está diciendo que sí, yo tuve un encuentro personal con Dios y me aparto, ya no tengo oportunidad de arrepentimiento. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a quienes les escribió la carta, en un contexto particular, en un cuadro particular, le dice, mire señor, ahora mismo viene una crisis, ahora mismo tenemos una urgencia, viene la destrucción para Jerusalén. Y ustedes no van a estar preparados para esa crisis mientras ustedes continúen con un pie en el Antiguo Testamento y con un pie en el Nuevo Testamento, con un pie en la sombra de la realidad y con otro pie en la realidad. No, ustedes o ponen los dos pies en la sombra o ponen los dos pies en la realidad. Que el anhelo del apóstol Pablo, como el de Dios, era que ellos pusieran sus dos pies en la realidad. ¿Para qué? Así, cuando viniera la dificultad, ellas pudieran estar apercibidos, pudieran estar preparados y primero escapar de la prueba y tener una fe firme como para continuar hacia adelante después de haber pasado por aquella crisis. Mis queridos, ha sido un enorme placer para mí estar una vez más con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Espero en el Señor que usted escuche con la debida atención lo que hemos estado compartiendo, que vaya a su Biblia, la lea, consulte los materiales que sean necesarios y llegue a una conclusión. A esta altura de mi experiencia en la fe, ya he tenido la suficiente madurez como para entender que no siempre todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que hemos compartido. Así que, mis queridos, estamos abiertos a escuchar sus comentarios, alguna pregunta que tengan, la vamos a estar considerando y en la medida de lo posible
le estaremos respondiendo. En lo futuro, en un futuro muy cercano, vamos a estar compartiendo un video titulado, un sermón titulado El pecado versus la gracia. Ahí vamos a hablar sobre el perdón de los pecados y cuáles son los pecados que no se perdonan y cuáles son los pecados que no se perdonan y demás. Además, en esta oportunidad vamos a buscar un pequeñísimo espacio al inicio para comentar un poco Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Ricas bendiciones para todos, que el Señor me le bendiga mucho.